Les saludo, mis amados, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que la paz del Señor sea rebosante en vuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 9 al 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Es un nombre que está por encima de cualquier circunstancia, y a ese nombre nos doblegamos, y ante ese nombre nos humillamos y le damos la gloria y lo reconocemos como nuestro Salvador, lo reconocemos como nuestro Rey y Señor. Aleluya, gracias Señor por lo que estás obrando, lo que has hecho, lo que harás, Señor. Una vez más, Señor, dándote la gloria, dándote honra, Dios, a través de cánticos espirituales, Señor, que exaltan tu nombre, Jesús. Aleluya. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
descanso en Él. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, oh Dios. Gracias porque podemos experimentar tu paz, Señor. Gracias porque Jesucristo basta para llenar nuestro corazón, para salvar nuestras almas, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por lo que has hecho y harás por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te damos gloria a ti, Jesús. Aleluya, gloria a ti, Señor. Y el Salmo 66 dice que aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, aleluya. Venid ante su presencia con regocijo. Y hoy seguimos regocijándonos en la presencia del Todopoderoso con salmos que exaltan la grandeza de nuestro Dios, que exaltan el poderío de nuestro Rey de gloria. Aleluya, santo y poderoso es el Señor. Aleluya. Recibe la gloria, Señor. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decirle a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Oh, aleluya. Sí, Señor. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Aleluya, a ti te cantamos, Señor. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas
Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Que toda la tierra te alabe, Señor. Porque del polvo, Señor, hemos sido hechos, Señor. Y todo ser viviente, Dios, glorificará tu nombre. Todo ser viviente, Dios, se doblará sus rodillas delante del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias porque tu diestra nos ha sostenido, Señor. Recibe tú la gloria, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Dios. Amén, Señor. Hola amiguitos y amiguitas de Generación Sin Límites Kids, bienvenidos a este su espacio. Les invito en este momento a que dispongamos nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo para orar y alabar a Papito Dios. Y les invito a que acompañemos a nuestro amigo Tomás en la oración inicial y luego con las alabanzas. ¡Hola, amiguitos! Vamos a disfrutar del juego dominical. Pero primero vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por este nuevo día, por tu amor y tu misericordia, por cuidarme, por tejerme. Gracias por la vida, por la salud, por los alimentos, por la familia, por papá y mamá. Amén, amén. Mateo 22, 37, 38. Mateo 22, Jesús respondió: con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón, con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón. El principal, el mandamiento más grande.
amiguitos y amiguitas, continuando con el tema del amor y la amistad que estamos en este mes, quiero recordarles sobre lo que dijo la profe Lady, que nos habla sobre la importancia del amor, y de la profe Eileen, que nos dice que no nos debemos dejar influenciar por las personas o por los amigos y no nos debemos alejar de la presencia y del amor de Dios. Hoy yo quiero invitarlos a ver un corto video sobre la amistad, porque vamos a hablar sobre la amistad, cómo debemos de ser como amigos. Entonces los invito ahorita a que veamos ese corto video. ¿Qué es la amistad? Es la unión que surge cuando compartes con otra persona un afecto puro y desinteresado. Permite entrar en el corazón de los demás, aceptándolos tal y como son. ¿Demuestras amistad en tu familia cuando? Le ayudas a tu hermano a resolver algún problema que tuvo en la escuela. Consuelas a tu mamá si está pasando por un mal momento. Invitas a tu hermana a jugar con tus amigos o a tu hermano a jugar con tus amigas. ¿Demuestras amistad en tu comunidad cuando? Visitas a un compañero que está enfermo y le das ánimo para que se alivie. Platicas con el nuevo de la escuela y se lo presentas a los demás alumnos que tú ya conoces. Perdonas a tu amigo porque sin querer se le rompió algo valioso que tú le habías prestado. Amiguitos, como ya vimos en el corto video, la amistad es algo que surge en compartir con otras personas, pero es un surgir en un afecto sincero, puro y desinteresado. Entonces quería que entendieran qué era la amistad y cómo la debíamos de compartir, cómo debíamos de ser para ser buenos amigos. Y quería contarles una historia bíblica que está en Marcos 2, 1 al 12. El que la pueda leer ahora la va leyendo, o si no después con su mamá la buscan y la leen, porque hay cosas que no voy a comentar, sino que le voy a decir algo muy sencillo. Esta historia nos habla de un hombre que era paralítico. Paralítico de aquí hasta abajo. Este hombre tenía que tener ayuda, una ayuda siempre de alguien. Este amigo, este paralítico tenía 4 amigos. Este paralítico tenía 4 amigos. Estos amigos se dieron cuenta de que Jesús llegaba a este lugar, a donde ellos vivían. Ellos sabían de todas las cosas maravillosas que hacía Jesús, que curaba a los cojos, a los que eran sordos, a los mudos, a los ciegos. Entonces ellos se sentaron los 4, hicieron un plan de cómo iban a traer a su amigo para que Jesús lo pudiera sanar. Ya haciendo este plan y sabiendo dónde estaba Jesús, en qué casa estaba Jesús, ellos fueron hasta donde su amigo, ¿sí? Hasta donde su amigo, y lo trajeron. Resulta de que ya, a pesar de todos los inconvenientes que habían allí, ellos llegaron allí a esta casa. Pero fueron a pasar por la puerta y no podían. Por la ventana tampoco podían. Pero de pronto se acordaron de que había unas escaleras, ¿sí? Subieron por allí a su amigo y cogieron en el techo y abrieron un hueco. Los techos en ese tiempo eran así planos. Entonces abrieron un hueco y lo bajaron por allí. Entonces Jesús, al ver la fe de estos 4 hombres y del paralítico, él se asombró. Cuando el paralítico estuvo allí junto a Jesús, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero allí, entre toda la gente, habían sacerdotes que murmuraban en su mente y decían: ¿este cómo dice eso? ¿Qué capacidad tiene de hacer eso si solamente Dios lo puede hacer? Pero Jesús entendía lo que ellos estaban pensando, porque Él conocía sus corazones. Y entonces llegó y se volteó hacia el paralítico y le dijo: toma tu camilla y anda, ve, anda.
y el paralítico se paró alegre, feliz de ver que podía otra vez caminar. Y fue y le agradeció a Jesús, luego fue y buscó a sus amigos, les dijo que gracias por ellos, por haberles compartido su fe, por haberle transmitido su fe a ellos. Entonces cogieron y se fueron para su casa y dijeron a muchas personas lo que Jesús había hecho por ellos. Quería recordarles que Jesús vino a hacer algo muy grande por nosotros, algo súper especial por nosotros. Él vino a salvarnos, y para poder salvarnos, para poder restaurar nuestra relación con Dios, Él murió en una cruz por nuestros pecados. Entonces, quería recordarles que cuando ustedes tengan un amigo que esté en necesidad, que esté triste, que esté gozoso o que quieran compartir algo, compártales del amor de Dios, lo que Dios hizo con ustedes, con nosotros, con todo el mundo. No se les olvide, es un desafío que les pongo. Compartan con sus amigos sobre la palabra de Dios, pero también sean buenos amigos, sean leales, porque eso es lo que nos está enseñando la palabra hoy. Sean leales, compartan su fe, compartan todo lo que puedan compartir con sus amigos. De pronto están tristes, denles un abrazo, pueden tener problemas, escúchenos con atención. Esa era la palabra que les traía para hoy. Espero que esta palabra quede en sus mentes y en sus corazones, y ahora les pido que dispongan su corazón para orarle a Papito Dios, y no se olviden del desafío de llevarle la palabra a otros, de ayudar a otros a que conozcan de Dios, pero también que conozcan a un buen amigo fuera de Jesús, a ustedes como buenos amigos. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para orar, y les doy gracias por la atención prestada. Papito Dios, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a ser buenos amigos, enséñanos a llevar tu palabra a nuestros amigos. Y Padre eterno, que esta palabra que ha llegado hoy se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Gracias te damos en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amiguitos, feliz tarde, Dios los bendiga, chao. Bueno, amiguitos, el versículo de hoy es Gálatas 6:10. Hagamos el bien a todos. Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a este espacio Iglesia en Casa. Qué alegría poder compartir en este escenario aquí con ustedes. Hoy vamos a leer la palabra de Dios, estamos en el Salmos número 51. Así que lo invito para que leamos todos juntos la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Reina Valera. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis ídolos, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Quisiera, hermanos, por favor, leamos el versículo nuevamente, el versículo número 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, que esta sea nuestra oración, que Dios pueda encontrar en nosotros ese espíritu recto de Él. Pidámosle eso, que cada vez nosotros nos podamos parecer más a Él y que estemos en ese camino hacia lograr parecernos como Él. Hermanos, esta ha sido la lectura de la palabra de Dios. Espero estén muy bien. Ya ahorita estamos unos en la iglesia, otros en este espacio, pero qué alegría que igual de todos modos estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos exaltando su nombre. Que Dios les continúe bendiciendo. Les saludo muy cordialmente en este precioso domingo y en esta jornada especial en la que nos preparamos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este tema tan importante, tan precioso que estamos trabajando, meditando en la palabra de Dios acerca de, por ejemplo, Israel se convierte en un referente para nosotros. Nosotros vemos en ellos aciertos, fracasos, frustraciones, éxitos y miramos qué ocasionó cada cosa para aprender y para desaprender también cuando sea necesario. Hoy entramos a un periodo bastante largo. Los que estudian esta parte de lo que vamos a hacer hoy dicen que hay un periodo aproximadamente de 350 años. Así que yo le animo para que hoy usted se disponga, porque vamos a hacer un recorrido largo. Vamos a hacer un recorrido que si usted no está atento, pues va a perder muchas cosas, porque tenemos que hablar algunos asuntos de una manera muy general. Y otros pues seguramente sí los vamos a conocer ya, muchos lo saben, pero de toda manera les animo para que empecemos este día. Entonces vamos a estudiar un periodo que se llamó el periodo de los jueces. El libro de los jueces es un libro no tan largo, 21 capítulos, pero encierra, como ya dije, casi más de 3 siglos de historia del pueblo de Israel. Ese libro de jueces está entre el grupo de los libros históricos, como normalmente se conocen, que son los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y bueno, estos son los libros que conocemos como históricos, aunque allí están metidos toda otra serie de formas literarias en que podemos nosotros conocer la palabra de Dios. Hay profetas, hay poesías, bueno, etcétera. De todas maneras, vamos a concentrar en este tema de los libros, del libro de los jueces mejor. ¿Por qué se les llama jueces? Bueno, se les llama jueces porque es un grupo de personajes que son llamados y van a ejercer principalmente 3 actividades. Van a ejercer en algún momento una actividad de carácter militar. Ellos les va a tocar librar a su pueblo de los asaltadores, librarlos de otras naciones, pero también les va a tocar hacer el
el cargo de jueces. Les va a tocar, como el caso de Débora, que tenía su tribunal debajo de un árbol, pero también les va a tocar ejercer funciones de tipo religioso, es decir, recordarle al pueblo la ley de Jehová, recordarle al pueblo lo que Dios ha dicho e invitar al pueblo a la obediencia a Dios. Entonces, ellos como jueces se levantan, pero van a moverse, a ejercitarse en estas tres funciones, en la función militar, judicial y también religiosa. Este libro de los jueces también hace una transición entre la muerte de Josué, el liderazgo de Josué, la muerte de él, y también la transición que se empieza con un juez que, aunque no es mencionado tanto como juez, sí en realidad ejerce esa función, pero más que todo lo hace como profeta y como sacerdote Samuel. Entonces el libro de Jueces está entre ese grupo o esa etapa mejor de tiempo, Josué y Samuel. Ahí encontramos a los jueces. Tenemos entonces un número de 12 jueces. Algunos los distribuyen en dos grupos, unos que los llaman los grupos de los jueces como principales o mayores, y uno de jueces que los llaman los jueces menores, más que todo porque la Biblia se ocupa un poquito menos de ellos. El autor del libro de los jueces pues está en discusión. Algunos dicen que fue el profeta Samuel, pareciera que fuera él, pero de todas maneras no nos vamos a detener allí. En los primeros capítulos del libro de Jueces, entonces encontramos algo muy especial, y es que hay una breve introducción y de inmediato se empiezan a hablar de éxitos y fracasos militares de algunas tribus de Israel. Por ejemplo, el primer enfrentamiento que hay es la tribu de Judá, luego la de Benjamín, luego la de Manasés, luego la de Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí. Estos son familias del pueblo de Israel que son enviadas a hacer confrontaciones para continuar con la tarea de la conquista del territorio que ya Dios les ha entregado en la tierra de Canaán. Recuerden que con Josué se conquistaron muchos territorios, pero quedaron otros territorios sin conquistar. Recuerden también que con José, aunque se conquistaron territorios, hubo una especie de concesión, y algunos de esos habitantes que estaban allí antes de que el pueblo de Israel llegara, les permitieron quedarse allí, o algunos, dice la palabra de Dios, no los pudieron echar, no los pudieron sacar de ese territorio. Eran fuertes y entonces allí quedaron en ese territorio. Y de alguna manera, en la meditación anterior decíamos que Dios permitió que se quedaran con dos propósitos: a ver el corazón que tenía el pueblo hacia Dios, y en segundo, para que los que no conocían la guerra entonces pudieran hacer confrontaciones y, ante todo, darse cuenta que es Dios el que pelea por el pueblo. Muy bien, hasta allí creo que es una especie de generalidad acerca de lo que es este libro de Jueces. Pero ya entramos a una parte muy importante y que tal vez es lo que nos va a ayudar a sacar el ejemplo en este día. Esta parte les animo a que le pongan mucha atención, porque es lo que compone el capítulo 2, desde el versículo 16 hasta el capítulo 3, versículo 6. Yo no estoy leyendo los versículos, de pronto voy a leer algunos al cerrar, con el fin de hacer, de que no se sienta que es que no se estudió la palabra de Dios, y con el fin de que veamos puntualmente lo que Dios esperaba del pueblo. Pero en este párrafo, en esta parte del 2.16 al 3.16, hay una parte, al 3.6, perdón, hay una parte muy importante, y es un pedazo que nos ofrece el esquema que nos va a ayudar a conocer la mayor parte del libro. En el libro de Jueces vamos a encontrar algo que ahorita lo explico, que se llama apostasías del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a caer en 7 apostasías. Téngalo allí presente. Pero, ¿qué es una apostasía? Bueno,
Una apostasía es la rebelión, la desobediencia, el reemplazo que el pueblo hace de Dios. Me explico mejor. Llegaron el pueblo de Israel a estas tierras, no pudieron expulsar a todos los habitantes de esos territorios. Los habitantes que allí estaban, ellos tenían unas creencias. Ellos practicaban determinados rituales. Habían mujeres muy hermosas. Entonces, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel, al llegar y empezó a interactuar con la cultura de esas naciones, y empiezan a escuchar, por ejemplo, que la manera como estas naciones paganas, alcanzaban las cosechas era haciéndole sacrificios, ceremonias y rituales a determinados dioses, y esos dioses eran el dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Y entonces el pueblo de Israel poco a poco se fue apegando a esas costumbres de esa cultura pagana, y terminaron los hijos de Dios no pidiendo a Dios, no obedeciendo a Dios, que desde mucho tiempo antes les había prohibido esa clase de prácticas, porque Dios les había dicho que Él era el que les iba a suplir. Les mostró todo su poder en lo que venimos viendo desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, ahora Josué. Ha venido mostrándoles sus maravillas, su provisión. Ha venido mostrando que Él es el proveedor, el protector, el que pelea por ellos. Y aún así, estos hombres se mezclan con esas costumbres, y además empiezan a hacer pactos matrimoniales con esa clase de mujeres también, y de hombres entre. Es decir, se crea una mezcla, no solo cultural, sino también familiar. Y a esa mezcla, en esa mezcla ellos dejan a Dios. Ellos se olvidan de Dios. Entonces, al reemplazar a Dios, eso es lo que llamamos apostasía. Y en el libro de Jueces se va a hablar durante 7 veces que el pueblo de Israel cae en esta clase de pecados, de decisiones, y entonces es lo que lo llamamos 7 apostasías. Ahora, este proceso, para el pueblo de Israel es muy importante, porque va a tener 4 pasos que debemos tenerlos en cuenta, porque de alguna manera ese va a ser nuestro ejemplo. El primero es que el pueblo se contamina con las costumbres de estas culturas, de estas naciones, y cae en infidelidad a Dios, que les dio un pacto, que hizo un pacto con ellos, y entonces incurren en pecado. Eso ocasiona la ira de Dios, el rechazo de Dios. Eso ocasiona que Dios les permita a ellos caer en el fracaso, los castiga, surgen una serie de males hacia ellos de parte de Dios. Y ese es el segundo paso. Entonces, el primero es el pecado, el segundo es el castigo que viene de Dios para ellos. Pero una vez que están pisoteados por sus enemigos, avergonzados, casi destruidos, y se dan cuenta que han pecado contra Dios, entonces se arrepienten de sus pecados. Entonces, pecado, castigo, arrepentimiento. Y una vez que ellos se arrepienten, entonces Dios responde trayéndoles salvación. Aquí están entonces los 4 pasos: pecado, castigo, conversión y salvación. Dios responde a las súplicas del pueblo, y ahora cuando le responde a ellos, ¿cómo lo hace? Bueno, enviándole jueces, personas líderes, que son los que van a venir a salvarlos de la esclavitud, a salvarlos de la situación de ignominia en que se encuentran. Y como dije, esto se repite en el pueblo de Israel durante 7 ocasiones. Ahora, ¿quiénes son entonces los jueces que Dios va a levantar? Les hablé de 12 jueces.
En realidad podríamos hablar de 14, porque encontramos estos 12 jueces en el libro de los jueces, pero no estamos contando a Elí, que fue otro juez de Israel, que también fue malo, no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, y el otro que es Samuel, que es el que hace la transición entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes, o lo que llamamos la monarquía. Entonces tenemos 12 en primera instancia. El primero es Otoniel. Solo los voy a mencionar porque el tiempo no alcanzaría para nombrar cada hazaña de ellos. El primero es Otoniel, eso está en el capítulo 3, versículos 7 a 11. Ehud está del capítulo 3, versículo 12 a 30. Sangar, luego Débora, que es una mujer, que ella es juez, pero en un momento se convierte también en una profeta. Ella juzga al pueblo y es la única juez que aparece allí entre ese grupo de hombres. Abimelech, que este hombre tiene una historia muy curiosa, y la historia de Abimelech, bueno, me salté a Gedeón. Antes de Abimelech es Gedeón. Abimelech es un hijo natural de Gedeón. Gedeón tiene 70 hijos, y este Abimelech es un hijo en otra mujer pagana. Y la historia nos cuenta que entonces este Abimelech organiza y asesina a los 70 hijos legítimos de Gedeón. Los coloca sobre una piedra y les corta la cabeza, según dice la Biblia. Y entonces él lo hace para quedarse él como juez en reemplazo de su papá Gedeón. Esa es una historia bastante fuerte entre la historia de los jueces. Hay una alegoría, una parábola muy bonita entre los árboles que dan fruto y finalmente la zarza, que es Abimelech el que recibe ese calificativo de la zarza, porque lo que va a traer es más males que bienes. Y el grupo de los jueces menores que les mencioné, que es Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Pues este Sansón no es tan menor, es un hombre definitivamente con un llamado tremendo de Dios. Dios lo usó de una manera impresionante, pero su caída también fue muy fuerte porque menospreció lo que Dios quería hacer a través de él con el pueblo de Israel. Entonces esta historia nos ayuda mucho a mirar. Quisiera simplemente mencionar los casos de apostasía. Por ejemplo, el primer caso de apostasía está en el capítulo 2, versículo 11 a 13. Aquí voy a empezar a leer algunos versículos porque este tema de la apostasía vale la pena que echemos una miradita. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 del versículo 11 a versículo 13 dice así. Creo que esta parte es muy importante, el tema de la apostasía. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí está la apostasía. Dejan a Dios y se ponen a adorar otros dioses. Capítulo 3, versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Capítulo 3, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ya llevamos entonces 3. La 4, capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Leo el castigo: y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim.
Y miren el paso 3, cuando ellos claman, versículo 3, 4, 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 10, versículo 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, los dioses de Siria, los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Castigo, versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. Ahí está, alejamiento de Dios y castigo de Dios. Y el último, capítulo 13, versículo 1. Ahí está la séptima apostasía del pueblo de Israel. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, ¿a quiénes les corresponde allí toda esa tarea de liberar al pueblo? Primer caso, Otoniel. Segundo, Ahod. Tercero, Débora. Cuarto, Gedeón. Quinto, Jefté. Y siguiente, Sansón. Ahora, entonces, quisiera en esta siguiente parte mejor, hablar un poquito de las consecuencias amargas de la desobediencia, es decir, esas apostasías, esa actitud del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Qué ocasionó eso o por qué se ocasionó eso? En primer lugar, Dios le había dicho al pueblo de Israel que debía ir a conquistar esa tierra que les iba a entregar y que debía destruir por completo a todos los cananeos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7, del versículo 1 hasta el versículo 5. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se descenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Esa es la orden que Dios ha dado para el pueblo. Deben hacerlo, deben destruirlas. El Señor vuelve a repetir eso en el capítulo 20 de Deuteronomio, versículo 16. Les vuelve a recordar en Éxodo 23, del versículo 23 a 33. Y otra vez les dice lo mismo en Números 33, 50 a 56. Ahora, que se repita tantas veces es porque Dios quiere ser insistente y enfático para que el pueblo sepa lo terrible, las consecuencias nefastas que traerá emparentar, hacer alianzas con estas naciones que Dios ha prometido destruir, y les ha dicho a ellos que las deben derrotar y echar del todo, nada de hacer alianzas con ella. ¿Qué hizo el pueblo entonces? En vez de obedecer a Dios, los israelitas perdonaron la vida de algunos, se casaron con otros y empezaron a adorar sus dioses. Mire lo que dice el libro de Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1 dice, el versículo 21 dice: mas al Jebuseo
que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Mire lo que dice el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam ni sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, se sintieron muy valientes, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Querón. Versículo 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Versículo 33, tampoco Neftalí habitó a los que habitaban en Bet-Semes. Allí tenemos 9 experiencias de desobediencia. El pueblo de Israel convino en vivir con estas personas de estas naciones que Dios terminantemente les había prohibido. Tercer lugar, a causa de la desobediencia del pueblo, Dios permitió que los cananeos se quedaran en la tierra, y Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos iban a ser por aguijón en sus ojos. Ya lo leímos el domingo anterior, iban a ser la pesadilla para el pueblo de Israel, y efectivamente así lo fue. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué hicieron eso? Bueno, hay 4 probables razones por las cuales Israel no pudo echar a los cananeos de la tierra. La primera, Dios dejó que los cananeos estuvieran en la tierra para castigar a Israel. 2, Dios permitió que los cananeos también tuvieran armas superiores. Dice que eran hasta en cierto momento más fuertes que ellos. Jehová utilizó a los cananeos para enseñarles a los israelitas el horror de la guerra. La guerra no era buena, pero debían aprenderla. Y lo aprendieron como un castigo de Dios. Y en cuarto lugar, por medio de los cananeos, Dios probó la fe del pueblo de Israel. Y definitivamente, el pueblo de Israel perdió el examen. ¿Por qué? Porque se emparentaron, se metieron en la cultura religiosa y espiritista de estas naciones, y entonces allí tuvimos las consecuencias. Fueron 350 años o más en los que Israel está libre, esclavo, derrotado, con éxito en las guerras, etc. Pero nunca hay una línea constante de éxito como en el tiempo de Josué. Es un sube y baja, es un éxito fracaso continuamente, y Dios está allí por su misericordia cuando ellos claman. ¿Por qué no pudo el pueblo mantenerse fiel a Dios? Entonces hay algunas razones. Primero, la falta de fe del pueblo, porque con Dios había que andar creyéndole a Él siempre, como lo hizo Josué. Josué siempre le creyó a Dios. Los ancianos que siguieron el liderazgo de Josué igualmente le creyeron a Dios, y dice que mientras Josué y también los ancianos estuvieron liderando al pueblo, Dios siempre les dio la victoria. Este pueblo que se levanta parece que no tiene esa clase de fundamentos, y entonces pierden su fe, y ese es gran parte del problema. Jueces capítulo 2, versículo 7, dice así. Jueces 2, 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años,
Y ahora empieza a decir, el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, por favor, que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Parece que el legado se rompió. Parece que estos ancianos fueron muy fieles a la enseñanza de Josué, pero parece que ellos no sembraron ese legado en sus futuras generaciones, y por lo tanto estos hijos se levantaron sin conocer a Dios, sin conocer las portentosas obras que Dios había hecho por ellos, y no tienen fe en Él. Se dejan influir de las creencias culturales de estas naciones paganas y provocan la ira de Dios. Entonces, el segundo paso que dan con su falta de fe es actuar en desobediencia a la voluntad de Dios. No pueden caminar porque no conocen definitivamente a Dios. Tercero, es muy importante, la falta de buenos líderes. La decadencia de la integridad del liderazgo del pueblo causa confusión entre el pueblo de Israel. Estos no saben a dónde dirigirse, y entonces siguen cualquier cosa que les guíe. Ellos dicen que no había ni rey en Israel, entonces todos hacían lo que bien les parecía. No había liderazgo, no había alguien. Ya los Josué, los José, los Moisés y aún los ancianos, esos que dejaron el testimonio, ya no estaban. Y el pueblo, como dice Jesús en Mateo 9, andaban como ovejas que no tienen pastor. Pero tenemos entonces, para cerrar esta meditación, hay un hombre que escribe un libro acerca de los jueces, lo llama Jueces para ti, y él dice que hay 6 temas principales en el libro de los jueces, de los cuales Dios quiere que nosotros aprendamos y vivamos unas experiencias distintas a las del pueblo de Israel. En otras palabras, el ejemplo que vamos a aprender. Entonces, yo quiero mencionar algunas de ellas. Timothy Keller se llama el autor de este libro, Jueces para ti. Él escribe con otros autores una serie de estudios muy populares, muy sencillos de leer y muy bonitos en realidad. Y él dice estos principios que tal vez Dios esperaría que nosotros utilizáramos para avanzar en nuestra vida cristiana. El primero, Dios ofrece su gracia de manera incansable a personas que no se la merecen, que ni la buscan o que ni siquiera la aprecian después de que han sido salvadas por ella. Voy a repetirlo. Dios ofrece su gracia de manera incansable a personas que no se la merecen, que ni la buscan o que ni siquiera la aprecian después de que han sido salvadas por ella. Está bien que esta generación nueva que se levantó no conocía lo que Dios había hecho, pero había toda una historia y había quedado registrada una historia. Se han dado cuenta de que ellos eran un pueblo especial de Dios, que venían de una línea de promesa, de herencia, que esos territorios que estaban conquistando no era su fuerza, era el poder de Dios que les había entregado esos territorios. No se lo merecían, pero tampoco lo agradecieron. No supieron ser agradecidos con Dios por lo que había hecho. No siguieron las recomendaciones. La segunda enseñanza que este hombre nos dice es que Dios quiere el señorío sobre cada área de nuestras vidas, no solo sobre algunas. Dios deseaba que Israel tomara toda la tierra de Canaán, pero en lugar de ello, ellos solo limpiaron algunas áreas y aprendieron a vivir con los ídolos en medio de ellos. Dios es muy exclusivo. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere no una parte de nosotros. Dios quiere la totalidad de nosotros. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que lo hagamos 100%. Él no va a aceptar
aceptar que nosotros creamos en Él medianamente. En determinadas circunstancias sí y en otras no. Dios quiere el señorío total sobre nuestras vidas. Tercer lugar, existe la necesidad de una renovación espiritual continua en nuestras vidas aquí en la tierra y también una forma de hacer eso realidad. ¿Cómo es que nos renovamos espiritualmente? Bueno, este pueblo de Israel en el tiempo de los jueces nos va a mostrar pecado, castigo, arrepentimiento y salvación. Se repite durante más de 7 veces esa dinámica de Dios con el pueblo. Pecan contra Dios, pecado del pueblo hacia Dios, castigo de Dios hacia ellos para que se vuelvan a Dios. Cuando están siendo castigados, sienten el dolor, la aflicción, claman a Dios. Dios le levanta jueces y a través de ellos trae salvación. Eso era lo que hacían los jueces, traer salvación. Hubo algunos jueces que se corrompieron, que se llenaron de orgullo, que los dominó la arrogancia y aún así Dios los utilizó para traer esta verdad de renovación a su pueblo. Y una última de estas observaciones de este libro: Dios está a cargo, no importa lo que parezca. Muchas veces en el libro de los jueces, Dios parece casi ausente en la escena. Creo que el pueblo de Israel lo sintió muchas veces cuando estaban en pecado, como Dios parecía haberse alejado de ellos, haberlos dejado. Pero Dios no se ha ido. Dios estaba atento al clamor de ellos, a la aflicción de ellos. Y hay unos versículos preciosos que por el tiempo no los menciono hoy, pero que dice que Dios estaba como dispuesto a no hacerles caso, pero que ellos clamaban y Dios no era capaz de mostrarse insensible, de no escuchar las oraciones, el clamor de su pueblo que estaba pidiendo perdón y que estaba pidiendo liberación de parte de Dios. ¿Cuál ejemplo entonces nos llamaría el Señor a revisar en esta mañana? Yo mencionaría los siguientes ejemplos. Número 1. Volvamos a la palabra y creamos las promesas de Dios. Ese es el ejemplo bueno que debemos seguir. Volver a la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra, recibir sus promesas y ante cualquier circunstancia mantenernos firmes creyendo esas promesas que Dios nos ha hecho. Otro ejemplo, el arrepentimiento. Ya estamos terminando para el día lunes nuestro devocional es acerca de la oración de arrepentimiento personal y lo que hemos observado es que Dios siempre perdona. Cuando pecamos, el Dios se llena de ira contra sus hijos porque han pecado, pero cuando el corazón del hombre o de alguna manera Dios le hace sentir dolor en su corazón y el hombre se arrepiente, Dios siempre perdona. Ese va a ser el ejemplo de los jueces. 12, 14 jueces y en cada uno nunca encuentra uno que hubo un momento cuando Dios dijera no perdono. Dice que Dios sentía dolor y no era capaz de quedarse quieto. Siempre Dios nos va a perdonar por su grande misericordia. Y número 3, siempre que necesitemos restauración, renovación de parte de Dios, estemos seguros que al acudir a Él siempre nos va a restaurar, nos va a renovar, va a destruir todas aquellas cosas que se han levantado contra nosotros y siempre será un Dios de buenas oportunidades. Ejemplos a no seguir, ejemplos para desechar la incredulidad, esa actitud, hermanos, arrogante, en la que nosotros no queremos buscar a Dios, solamente
tiene que Él someternos a prueba y aflicción para que le busquemos. No, busquémoslo en los mejores momentos también de nuestra vida. Busquémoslo a Él en todo momento, así como dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón, y Daniel dice oraba 3 veces al día cuando hubo dificultades y también cuando no hubo dificultades. Era una disciplina en su vida. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Que Dios nos ayude, amados hermanos, todos los que van a esta transmisión. Es precioso, y yo les animaría a leer el libro de los Jueces. Allí tenemos la vida de 12 líderes que tienen unas enseñanzas profundas para nuestra vida. Yo aquí lo único que he hecho es, y si lo logro, creo que podría decir que el propósito está dado, es incentivarles a leer el libro de Jueces. Allí hay unas historias que debemos imitar y otras que debemos desechar en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios les bendiga ricamente, y vamos a seguir con esta historia, por ejemplo, porque el pueblo de Israel es un gran referente para nosotros, tanto de las cosas buenas como de las cosas no tan buenas que nosotros debemos evitar. Dios les bendiga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.